Imagina que estás en casa, en una tarde completamente normal. No hay señales de peligro, no hay discusiones, no hay nada fuera de lugar. El teléfono suena, contestas, escuchas algo al otro lado, y en cuestión de segundos, todo cambia. Sales corriendo, con prisa, casi con urgencia, como si no hubiera tiempo para explicaciones. Y esa decisión, ese momento aparentemente insignificante, se convierte en el último rastro que dejas en el mundo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Ray Rivera. Era mayo de 2006 en Baltimore. Ray no era alguien problemático. No tenía un pasado oscuro ni un comportamiento que hiciera sospechar nada extraño. Era escritor, creativo, una persona cercana a su familia, y estaba casado con Allison, con quien había empezado una nueva etapa de vida. Se habían mudado recientemente, tenían planes, estabilidad, una rutina tranquila. Todo indicaba que estaba en un momento positivo. Pero esa tarde, todo se rompe. El teléfono suena dentro de la casa. Ray contesta. Nadie más escucha la conversación completa, pero su reacción es inmediata. Cuelga y se levanta con rapidez. No se toma el tiempo de explicar nada, no parece dudar. Simplemente se va. Sale por la puerta como si algo urgente lo estuviera esperando. Como si alguien lo hubiera llamado con la suficiente autoridad o importancia como para no hacer preguntas. Ese instante es clave. Porque a partir de ahí, Ray desaparece. Pasan las horas. Luego los días. Su esposa empieza a preocuparse. No es propio de él desaparecer así. No responde llamadas, no hay actividad en sus cuentas, no hay señales de vida. La policía entra en escena, pero los primeros días no hay prácticamente nada con lo que trabajar. Ninguna pista clara, ningún testigo útil, ningún rastro evidente. Hasta que aparece su coche. El vehículo de Ray es encontrado cerca del Hotel Belvedere, un edificio emblemático de Baltimore, antiguo, elegante, con una historia larga detrás. No es un lugar cualquiera, pero tampoco hay una conexión evidente que explique por qué Ray estaría allí. Aún así, es la primera pista sólida en días. Y entonces, una semana después de su desaparición, ocurre el hallazgo que lo cambia todo. Dentro del hotel, en una sala de conferencias que llevaba tiempo sin usarse, alguien descubre algo extraño. Hay un agujero en el techo. No es pequeño, no es superficial. Es un impacto claro, como si algo hubiera atravesado desde arriba con fuerza. Al investigar más de cerca, encuentran el cuerpo de Ray Rivera. Había caído desde gran altura, atravesando el tejado y aterrizando dentro de la sala. La escena es impactante, pero también profundamente confusa. Porque desde el primer momento hay algo que no encaja. Para empezar, la ubicación del agujero. No está justo debajo de una zona fácil de acceso. No es un punto al que simplemente puedas llegar caminando por la azotea y lanzarte sin más. La distancia, el ángulo y la trayectoria necesaria para impactar exactamente ahí hacen que muchos investigadores y expertos empiecen a cuestionar la versión más sencilla. Si Ray saltó, ¿desde dónde lo hizo exactamente? ¿Y cómo logró alcanzar ese punto? Algunos cálculos sugieren que habría necesitado correr, impulsarse con fuerza y ejecutar un salto extremadamente preciso. Otros directamente consideran que la física de la escena no encaja con un salto voluntario desde las zonas accesibles del edificio. Pero las rarezas no terminan ahí. Cuando la policía examina los objetos personales encontrados cerca del lugar, aparece otro detalle inquietante. El teléfono móvil de Ray está allí. También sus gafas. Y lo más sorprendente, ambos objetos están prácticamente intactos. Sin daños significativos. Sin señales de haber sufrido una caída desde gran altura. Eso contradice completamente lo que se esperaría en un impacto así. Si una persona cae desde decenas de metros, los objetos que lleva encima deberían mostrar daños claros. Pero en este caso, no ocurre. Además, sus chanclas también aparecen cerca, como si se las hubiera quitado tranquilamente o como si hubieran sido colocadas después. No hay una narrativa clara que explique cómo todos esos elementos terminan en ese estado. La autopsia añade más incertidumbre. Las lesiones son compatibles con una caída, pero no hay una conclusión firme que permita cerrar el caso como suicidio. Tampoco hay pruebas claras de homicidio.
El resultado final es uno de los más frustrantes posibles, muerte sin determinar. Y entonces aparece uno de los elementos más desconcertantes de toda la historia. La nota. En la casa de Ray, su esposa encuentra un papel escondido detrás del ordenador. No estaba a simple vista. Estaba cuidadosamente doblado, reducido a un tamaño mínimo, casi como si alguien hubiera querido ocultarlo deliberadamente. Cuando lo despliegan, descubren un texto largo, denso, difícil de interpretar. No es una carta de despedida convencional. No hay un mensaje claro de adiós. En su lugar, hay una mezcla de nombres de personas conocidas, referencias a películas, frases aparentemente desconectadas y un tono que cambia constantemente. Algunas partes parecen listas, otras parecen reflexiones, otras incluso recuerdan a un guión. Hay menciones a películas como The Game, una historia sobre una realidad manipulada donde nada es lo que parece. También hay nombres de figuras públicas, amigos, contactos, como si fuera una especie de listado sin contexto aparente. Para algunos, la nota sugiere que Ray estaba atravesando algún tipo de episodio mental, posiblemente paranoico. Para otros, es todo lo contrario, creen que es un mensaje codificado, algo que tenía sentido dentro de un contexto que nunca se llegó a descubrir. Y aquí es donde entra otro elemento clave, su trabajo. Ray tenía relación con una empresa financiera vinculada a un amigo cercano. Después de su muerte, el comportamiento de la empresa levanta sospechas. Se dice que se pidió a los empleados que no hablaran del caso públicamente, que evitaran cualquier tipo de declaración. Incluso cuando la policía intentó obtener información, la colaboración fue mínima. Ese silencio alimenta teorías. ¿Sabía Ray algo que no debía? ¿Estaba involucrado en algo más grande de lo que parecía? ¿O todo es una coincidencia mal interpretada? También hay quien cree que la llamada que recibió aquella tarde fue la clave de todo. Nunca se identificó oficialmente quién estaba al otro lado de la línea. No se confirmó si provenía del trabajo, de un conocido o de alguien completamente distinto. Esa llamada es el punto de partida. El momento en el que todo se descontrola. Y, sin embargo, sigue siendo un misterio. Con el paso de los años, el caso ha sido analizado desde todos los ángulos posibles. Expertos en física han intentado recrear la caída. Investigadores han revisado la nota una y otra vez. Periodistas han entrevistado a personas cercanas. Y aún así, no hay una respuesta definitiva. Solo hay hipótesis. Que Ray saltó voluntariamente en un momento de crisis. Que alguien lo empujó o lo llevó hasta allí. Que fue víctima de algo relacionado con su entorno profesional. O incluso que todo es una combinación de factores que nunca llegaremos a entender completamente. Pero hay algo que sigue destacando por encima de todo. Nada encaja del todo. Ni la trayectoria de la caída. Ni el estado de los objetos. Ni el contenido de la nota. Ni el silencio de ciertas personas clave. Y cuando un caso tiene demasiadas piezas que no encajan, es cuando se vuelve imposible de ignorar. A día de hoy, la muerte de Ray Rivera sigue oficialmente sin resolverse. Y esa llamada, ese momento en el que salió corriendo de casa sin mirar atrás, sigue siendo el inicio de una historia que nadie ha conseguido cerrar. Porque la verdadera pregunta no es solo cómo murió Ray Rivera, sino qué fue lo que escuchó al otro lado del teléfono. Y si te gustan este tipo de historias, misterios que no tienen una respuesta clara y casos que te dejan pensando incluso después de que termine el vídeo, suscríbete, porque aquí hay muchos más que te van a dejar exactamente con la misma sensación. Porque algunos casos se olvidan. Pero otros, como este, se quedan contigo mucho tiempo.